tal? Buenas noches a todos. Hoy es un placer en el marco del noveno Congreso de Economía Austríaca, de la mano de la Fundación Liberar, de la Fundación Bases, de la Universidad Siglo XXI y la Fundación Naumann, recibir a Diego Giacomini. Diego es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene hecho un posgrado en la Universidad de Essex del Reino Unido. Es profesor universitario en UBA y director de la consultora Regiones y Economía. Tiene una enorme cantidad de publicaciones técnicas publicadas en su blogspot, diegogiacomini.blog, un recopilado impactante de publicaciones económicas. Es habitualmente consultado por varios médicos, por varios medios de comunicación, debido fundamentalmente al impecable track record que tiene. Diego, además, tiene 4 libros publicados. Tiene Política Económica Contrarreloj, Máquina, Influeta y Devaluta, Libertad, 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 y su más reciente libro, para mí sumamente apasionado, estoy por la mitad del libro, la verdad lo estamos disfrutando y mucho, que es Papel Pintado, cómo terminar con la emisión, la inflación y la pobreza en Argentina. Por si fuera poco, triatleta y 6 Ironman corridos. Con ustedes lo dejamos a Diego Giacomini. Un placer, Diego. Buenas noches, muchas gracias por la introducción, Agustín. Muchas gracias por la invitación al noveno Congreso Internacional de la Escuela Austríaca. Muchas gracias a todos los sostenedores de este Congreso. Y bueno, voy a presentar mi último libro, Papel Pintado, que es un libro de economía monetaria, de moneda, que tiene una reforma monetaria y bancaria de corte austríaco para Argentina, para que Argentina vuelva a tener moneda y deje de sufrir con el impuesto inflacionario y los procesos de devaluación que no son otra cosa que un saqueo sistemático de la casta política a los individuos y al sector privado. Acá el libro está basado en años y décadas de los grandes pensadores de la escuela austríaca, que acá puse 5, de izquierda a derecha: Menger, von Mises, Hayek, Rothbard y el gran profesor Jesús Huerta de Soto. Falta von Bauer, que en la línea cronológica estaría entre Menger y Mises. Pero ya sin introducción, vamos al primer punto. Hay que entender que los bancos centrales son socialismo monetario, son comunismo. ¿Quién inventó a los bancos centrales? Los bancos centrales, con el formato que tienen ahora, son una propuesta que por primera vez aparecen en 1848 en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Ahí lo tienen resaltado en rojo. Quinto punto: centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen monopólico. Hasta ese momento eso no existía. Eso es lo que hay esparcido en el 99.9% de los países hoy día en el siglo XXI. Los bancos centrales hay que tener en cuenta que son agresión contra la acción humana. Y en un congreso austríaco no voy a explicar qué es la acción humana, no hace falta. Lo ha explicado mucho mejor que yo von Mises en su obra maestra, La acción humana. Pero hay que entender que nadie cumple mejor con la definición de socialismo que un banco central. ¿Qué definición de socialismo? La del profesor Jesús Huerta de Soto. Es muy simple. Con los bancos centrales actuamos en forma diametralmente opuesta a lo que haríamos sin bancos centrales. La aparición de los bancos centrales nos obliga a hacer algo que jamás haríamos por nuestra propia voluntad. Concretamente, sin bancos centrales, la humanidad había elegido espontáneamente el oro y la plata como dinero. El oro y la plata eran utilizados como medio general de intercambio
y reserva de valor. Y sin bancos centrales, nosotros, los ciudadanos en todo el mundo, depositábamos oro y plata en los bancos comerciales que eran privados en su mayoría y recibíamos certificados de depósito que quedaban 100% encajados y hacíamos las transacciones con eso. Pero además, como si todo fuera poco, los bancos centrales atentan contra la esencia del dinero. El dinero es un invento privado, ¿ok? El Estado no tuvo nada que hacer en la aparición del dinero, que emerge, como lo explicó Menger, de la acción humana, de un proceso espontáneo, donde la mercancía, el bien que fue elegido como dinero, primero el ganado, después las pieles, el tabaco, la sal, la lana, hasta llegar al oro y la plata, primero cumplían o satisfacían necesidades humanas y después, sobre todo, eran el bien más demandado por todos, por eso se convirtieron en dinero. Y esto es el teorema de la regresión monetaria de von Mises. Pero yendo al sistema que tenemos hoy en día, es una barbaridad y está condenado al fracaso cuando entendemos que, primero, la ingeniería monetaria de hoy no puede determinar la cantidad de dinero al centavo, porque determina la base monetaria, pero no la creación secundaria. O sea, pretenden manejar la cantidad de dinero con un esquema que no la puede determinar al centavo. Pero imaginemos que la pudieran determinar al centavo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la cantidad de dinero que debe haber? La cantidad justa. Sencillo, la cantidad de dinero que el público desea demandar. Ok, bueno, es imposible que el burócrata del Estado pueda conocer qué cantidad de dinero quiere demandar la gente en el presente y en el futuro, porque como explica muy bien Jesús Huerta de Soto, hay problemas estáticos y dinámicos de información que hace imposible que el Banco Central pueda saber cuánta demanda de dinero pretende la gente. ¿Ok? Pero además, acá hay un problema de la fatal arrogancia en términos dinámicos. La política monetaria impacta con retardos de entre 12 y 18 meses. Entonces yo tengo que fijar la cantidad de dinero hoy pensando en el futuro. Y esto es imposible. Pero como si todo esto fuera poco, la cantidad de dinero óptima no puede existir nunca. Ni Dios la conoce, que por eso pongo la mano de Dios. Ni Él puede saberla. ¿Por qué no puede saberla? Porque no hay cantidad óptima de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no satisface ninguna necesidad humana. Tiene valor solamente instrumental. Tiene valor en función al poder adquisitivo que tiene para comprar bienes y servicios que sí satisfacen las necesidades. Entonces, cuando entendemos que el dinero no tiene valor en sí, entendemos que mayor dinero no es más bienestar social. Menor dinero no es menor bienestar social. Entonces no existe cantidad de dinero. ¿Cómo vamos a armar un sistema donde va a haber burócratas que la quieren determinar y manejar al instante? No solo porque no pueden, sino que no existe. Esto es muy importante, porque los austríacos lo tuvieron siempre bien en claro. Y el keynesianismo mezcló peras con manzanas, por eso ahí a la derecha. Están mezcladas y yo la tacho. Las peras tienen que ir con las peras y las manzanas tienen que ir con las manzanas, como muestro abajo. La tasa de interés es una variable que se determina en el mercado real de la economía. No tiene nada que ver con el dinero. En una economía de trueque, sin dinero, también hay tasa de interés. Porque la tasa de interés simplemente es la variable de la preferencia temporal, como explican los austríacos, que coordinan las decisiones de ahorro en el presente que son consumo en el futuro, ahorro e inversión. Y si ustedes piensan entonces que todos los bancos centrales crean hoy en día crédito artificial, tratando de manipular la tasa de interés,
lo que hacen es mezclar peras con manzanas. Crean distorsiones de precios relativos que solamente llevan a burbujas, a auges artificiales que inexorablemente son seguidas por crisis deflacionarias. Por eso, en este slide, en el mercado monetario, en el eje de la SI, no está lo que se ve en todos los manuales de macroeconomía post irrupción de John Maynard Keynes, sino el mercado de dinero al austríaco, el mercado de dinero que rescató Rothbard, donde lo que se determina en el eje de la SI es el poder adquisitivo. Entonces, cuando entendemos que los austríacos determinamos el poder adquisitivo en el eje, en el mercado monetario, y el poder adquisitivo está determinado por el juego de oferta y de demanda de dinero, entendemos que la pérdida del poder adquisitivo del peso, que eso implica que necesitamos más unidades para comprar dólares, que necesitamos más unidades para adquirir cualquier otro bien o servicio, entendemos que tanto la devaluación como la inflación, que son los dos mecanismos de saqueo de la casta política que utiliza el Banco Central para saquear al sector privado y distribuir ingresos del sector privado a los burócratas del Estado, esto se juega en el mercado de dinero. Ahora, el sistema monetario que tenemos hoy en día es el dinero fiat. La historia de la humanidad se puede resumir desde Egipto para acá como una historia donde la casta política trató de controlar y avanzar en forma total sobre el dinero. Esto lo lograron recién en el siglo XX, cuando se llevaron puesto el patrón oro de una vez por todas y para siempre, e hicieron que el dinero no tuviera respaldo, no sea mercancía, se pudiera multiplicar hasta el infinito. El sector bancario pudiera multiplicar hasta el infinito dinero bancario y crédito, creando una asociación inmoral y una complicidad solidaria entre burócratas del Estado, Banco Central y banqueros. ¿Qué es el dinero fiat? Acá lo digo, el dinero no es más una mercancía, no tiene respaldo. El dinero no es proveído en libertad, porque el público no accede libremente al dinero que elige. El dinero es proveído en forma monopolística y en forma compulsiva por el Estado, con el curso legal y obligatorio, que te obligan a aceptar el dinero que ellos imprimen sin respaldo y hasta el infinito. Es más, prohíben que los privados podamos usar el dinero que nosotros elegimos, el oro o el dólar en Argentina, y hay prestamistas de última instancia. Esto es clave, porque a través del sistema de encaje fraccionario, este sistema no es otra cosa que los políticos dándole una prebenda a los banqueros, y así los banqueros poder avanzar sobre nuestra propiedad privada, prestar nuestro dinero, y así ganar dinero con nuestra propiedad privada. ¿Y por qué los políticos a través de Banco Central le dan la prebenda del encaje fraccionario? Para ser partícipes del botín. Con parte de la plata que ganan el sector bancario la tienen que invertir en bonos del Tesoro, o en el caso de Argentina, el caso más extremo y ridículo, en bonos del Banco Central. Antes se llamaban LEVAC, ahora se llaman LELIC y OPACES. ¿Ustedes piensan que exagero con la asociación inmoral y la complicidad solidaria? Señores, el mundo se encuentra sentado sobre una burbuja monetaria y financiera sin precedentes. Miren, desde 1980 a hoy en día, la masa monetaria, toda la cantidad de dinero, se multiplicó por 2 en términos reales. ¿Ok? Por 2 en términos del PIB mundial. El crédito se multiplicó también por 2 desde 1980 a la actualidad. Ahora bien, se multiplicó por 2 el crédito. ¿A quién le va el crédito? Miremos acá abajo a la izquierda, el crédito al sector privado en los últimos 20 años ha disminuido, mientras que el crédito a los gobiernos federales, acá hay que agregarle los provinciales y los municipales, a nivel mundial
se multiplicó exponencialmente. Y en los últimos 10, 11 años se multiplicó por 2. Ustedes pueden ver que este crédito inventado, es decir, sin ahorro genuino detrás, primero y antes que nada, está para financiar gasto público, déficit fiscal, o sea, crecimiento del Estado que se hace a expensa del sector privado, donde cada vez hay más intervención, más regulaciones y más avances sobre nuestros derechos y la actividad económica y la propiedad privada. Todos los bancos centrales hacen lo mismo en forma coordinada a lo largo del mundo. Miren a la derecha. Acá tenemos cómo la Reserva Federal compra bonos del Tesoro americano y a cambio inyecta dinero. Miren en verde cómo lo hace el Banco Central Europeo. Miren en amarillo cómo lo hace el Banco Central japonés y en rosa el Banco Central chino en lo que va de este siglo. Y a la izquierda tenemos lo que hizo la Reserva Federal, que es más de lo mismo y lo hizo exponencialmente desde que explotó el COVID este año. El COVID, otra excusa más para que el sistema monetario y financiero internacional nos lleve a paso sostenido cada vez más al socialismo monetario que tiene como contraprestación el socialismo real. Esto tiene dos consecuencias. Primero, los bancos centrales generan boom y bust. O sea, auges artificiales, burbujas que son seguidas inexorablemente por crisis deflacionaria. Acá abajo a la izquierda vemos cómo bajan la tasa de interés, crean la burbuja, estalla la crisis, tiene que bajar de vuelta la tasa de interés para inflar de vuelta la crisis, estalla la crisis, inflar la burbuja, estalla la crisis, bajan la tasa de vuelta. ¿Y esto qué hace? Acá a la derecha un sub y baja donde hay muchas crisis y el crecimiento es una montaña rusa. La otra consecuencia es, generan inflación. Es mentira que la inflación desapareció. Es más, los neo-keynesianos que manejan todos los bancos centrales del mundo con su inflation targeting, lo que aseguraron es un piso mínimo de saqueo. Ese 3, 4, 5% anual que a nosotros los argentinos nos parece una panacea, es un saqueo aberrante. Miren, en todo el mundo, en los últimos 25 años la inflación fue 4.35% anual. Eso es una inflación de 200 acumulada en los últimos 25 años. Eso implica que en el mundo lo que comprábamos con $100 hace 25 años, hoy necesitamos 300. Y esto, miren, en África es 450, de inflación acumulada en 25 años, en América Latina 248 y en Asia 218. Señores, la inflación sigue a todo galope. El caso argentino es el peor del mundo. Ustedes no me creen, vayamos a él. Tenemos un banco central piromaníaco que emite y genera inflación. No hay discusión que la inflación es un fenómeno monetario. Miren, en azul tenemos la expansión de base monetaria y por año por año, y en bordó la inflación mensual. En este cuadrito tenemos los subperíodos, punta a punta, desde 1891 a 2019, 129 años, la expansión de base monetaria fue 90% y la inflación fue 83%. Con Banco Central, desde 1935 a 1991, se emitió al 190% y la inflación fue 178%. De vuelta lo mismo con el nuevo Banco Central. ¿Quieren ver las hiperinflaciones? El promedio del 88 del 90 se emitió al 255% y la inflación fue en 1912. Ahora, cuando no hubo Banco Central y la casta política no manejó la cantidad de dinero y no emitió dinero fiduciario sin respaldo, sino que el dinero fue proveído en libertad, no se emitió
y no hubo inflación. Hubo dos subperíodos así. Uno, donde el dinero fue proveído en libertad, caja de conversión, patrón dólar, perdón, patrón oro, y el segundo periodo fue patrón dólar. El primero fue al final del siglo XIX, el segundo al final del siglo XX. Miren, 3,9 de emisión, 1% de inflación anual. 6,6 de emisión, 4 de inflación. ¿Ustedes no me creen que el BCRA es sinónimo de incendio monetario y que sin BCRA es lo opuesto? Señores, acá ustedes ven 4 grupitos de barras de colores. Lo rojo es la inflación, lo verde es la suba del dólar, lo naranja es la emisión de base monetaria y lo violeta es la expansión de M3. Vayamos al grano. Esto fue con el Banco Central entre 1935 y 1991. Esto de acá fue con el nuevo Banco Central del 2002 al 2019. Con dinero proveído en libertad, con el dinero elegido por la gente y sin que la casta política le pudiera echar mano al dinero y manejarlo arbitrariamente, discrecionalmente, emitiendo sin respaldo, no hay barrita, señores. Hay estabilidad monetaria. O sea, con Banco Central y con políticos manejando el dinero sin respaldo y emitiendo, hay descalabro monetario. Con dinero proveído en libertad, sin políticos en el medio, hay estabilidad monetaria. Y miren las variaciones del PBI. O sea, con dinero manejado por políticos, el PBI crece poco. Sin los políticos manejando el asunto, el PBI crece mucho. De hecho, miren los dos subperíodos. A la izquierda tienen el siglo XIX y acá sombreado la caja de conversión patrón oro con dinero proveído en libertad. A la derecha, el patrón convertibilidad dólar de finales del siglo XX con dinero proveído en libertad. ¿Qué podemos ver? Veníamos de descalabro monetario y el patrón oro puso estabilidad monetaria. Lo mismo con la convertibilidad. Vemos que no hubo inflación, vemos que hubo estabilidad monetaria. ¿Cómo impactó eso en las variables reales? Miren, PBI, exportaciones, inversión, tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, con conversión patrón oro, con dinero proveído en libertad, todos números hiperpositivos. Lo mismo con el dinero proveído en libertad, con patrón dólar, caja de conversión, sin BCRA. Señores, sin BCRA, sin políticos en el medio, estabilidad monetaria. No solamente estabilidad monetaria. Acá vemos el PBI per cápita. En azul Argentina, en rojo Estados Unidos, en verde Australia. ¿Qué podemos ver en estos pocos años que tuvimos el dinero proveído en libertad? Que el PBI per cápita de Argentina fue el que más creció. Creció más que en Estados Unidos y más que en Australia, en los dos subperíodos. Ahora bien, cuando vemos toda la historia, desde 1870 al 2019, donde hubo 129 años de Banco Central y la casta política metiéndole la mano al dinero en forma fraudulenta, nos encontramos que el PBI de Estados Unidos en rojo vuela, nos encontramos que el PBI de Australia en verde vuela, nos encontramos que el PBI de Argentina en azul y celeste es un desastre. Acá vemos los 6 signos monetarios que tuvieron que destrozar los políticos, los 13 ceros que le sacaron, y acá vemos con Banco Central, ya vimos que en los 10 años de convertibilidad el dólar y la inflación no se movieron, acá tenemos la suba acumulada de el dólar y la inflación. Señores, no sé cómo se dicen, cómo se pronuncian esos dos números. Acá tienen lo que hicieron la casta política
con nuestra moneda, la destrozaron. Pero ¿saben qué es esto? Esto es devaluación y esto es inflación. Y estos son los dos números de devaluación o de suba del dólar y de inflación que generaron. Eso es la magnitud del saqueo de la casta política al sector privado. Y ahora el nuevo Banco Central nos está llevando una hiperinflación moderna, señores. Desde el 2002 a la fecha generaron 5.430% de inflación, lo ven acá en azul, mientras que los países de la región acumularon en esos 17 años 91%. ¿Qué es una hiperinflación moderna? Una hiperinflación de 3 dígitos, no como las que teníamos con Alfonsín o Menem, pero con 3 dígitos vamos a sufrir más en términos socioeconómicos que en aquella oportunidad. ¿Ustedes creen que estoy exagerando cuando le hablo de hiperinflación? No, los números lo muestran. El año pasado tuvimos 53.8 de inflación y la región 2.8. O sea, 20 veces la inflación que tuvieron nuestros vecinos. Exactamente la misma relación que teníamos en los 80, previo a que estallaran los episodios hiperinflacionarios. Ahora bien, si la inflación saltara a 120 y tenemos en cuenta los niveles de inflación de la región, pasaríamos a tener entre 48 y 50 veces la inflación de nuestros vecinos. Señores, exactamente, aproximadamente la misma que tuvimos cuando estalló la hiperinflación. Es por esto que hay que sacarle el manejo del dinero a la casta política y hay que volver a proveer el dinero en libertad. Y esto no es otra cosa que lo que propone la escuela austríaca a la hora de implementar la reforma monetaria y bancaria que el profesor Jesús Huerta de Soto, basado en Rothbard, sugiere para todo el mundo. Y nosotros vamos a hacer una adaptación para el caso argentino. ¿Qué es una reforma monetaria y bancaria austríaca? ¿Qué se hace? Se elimina el dinero patrón papel pintado, el dinero fiduciario, se elimina el Banco Central, que es el monopolio del Estado, se elimina el encaje fraccionario, que es la prebenda de los banqueros, se elimina el prestamista de última instancia, que es la socialización de las quiebras, se elimina el curso legal y forzoso, que es eliminar el dinero fiat, y se elimina la prohibición de utilizar el oro y la plata y cualquier dinero elegido por el público. ¿Qué se establece? La total separación del Estado con respecto a la provisión del dinero. Se establece que el dinero debe ser proveído en libertad, o sea, el que elige el público. El dinero vuelve a ser 100% una mercancía. El profesor Huerta de Soto propone volver al patrón oro 100%, patrón oro basándose en Rothbard, que ya había propuesto el caso Reserva Federal, por $1 100% oro, decía Rothbard, que es que tanto el dinero físico como el dinero bancario, los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, estuvieran respaldados en oro. ¿Para qué? Para evitar las corridas y para, como sacamos al prestamista de última instancia, evitar que quiebre el sistema. Se divide el sistema bancario en dos tramos, una banca almacén de valor para los depósitos en guarda, los depósitos a la vista, que es cuenta corriente y caja de ahorro, y los bancos pasan a cobrar un fee. Esto viene a ser como las cajas de seguridad, ¿ok? Pero con la diferencia que uno puede liberar cheques y hacer operatoria comercial como hace con los cheques hoy en día. Y después una banca totalmente libre, banca de inversión con intermediación financiera, pero sin prestamista de última instancia. Esto tiene 10 contribuciones muy importantes. Destierra la falsificación monetaria legalizada, elimina el impuesto inflacionario y la devaluación sistemática de la moneda, achica el Estado y le quita financiamiento, elimina la primer y gran consecuencia negativa que tiene el sistema monetario actual, que es crear booms artificiales,
burbujas monetarias, financieras y crediticias que son inexorablemente seguidas por recesiones y crisis deflacionarias que son endógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que son la inexorable consecuencia de la burbuja que creó la casta política emitiendo dinero de la nada misma. ¿Esto qué hace? Esto evita que haya una fase expansiva artificial de la cual los políticos sacan réditos y ganan elecciones, porque en el boom artificial la economía crece por arriba de la frontera de posibilidad de producción, y además, en la fase negativa, evita la socialización de las pérdidas, o sea, evita que quiebran, o sea, el sistema actual ¿qué hace? Hace que los bancos que ganaron plata en forma artificial, dando crédito al que no tienen que dar, cuando esas empresas quiebran, no quiebra el banco, no asume los costos el banco, sino toda la sociedad a través del impuesto inflacionario y la devaluación de la moneda. Además, elimina la posibilidad de corridas y crisis bancarias con el encaje del 100%, elimina la asociación inmoral y la complicidad solidaria entre políticos, burócratas y banqueros, elimina el avance de los banqueros contra la propiedad privada y el fraude bancario, que es lo que hacen con la prebenda del encaje fraccionario, termina con las burbujas crediticias, terminando con la especulación financiera y en consecuencia al mismo tiempo con las deflaciones malas. Por el contrario, esta reforma propulsa una suave y sostenida y muy saludable deflación que impulsa el crecimiento económico. Sí, señores, porque esto impulsa una deflación positiva, no como la que estamos acostumbrados a vivir, que es la consecuencia de imprimir billetitos sin respaldo y crear crédito sin backup de ahorro detrás. O sea, como dice el profesor Huerta de Soto, acaba con la paranoia deflacionista, tanto de los keynesianos como de los monetaristas. ¿Se entiende? Porque emerge una deflación creadora de valor, descubridora de valor, propulsora del poder adquisitivo genuino, del ahorro, de la inversión, de la acumulación del capital y del crecimiento. Obviamente, esta reforma no puede hacer magia. Lo que no puede evitar es crisis de verdad, como las que pueden generar una pandemia en serio, no como este chiste, que no es otra cosa que una excusa de la casta política para profundizar el camino al socialismo real en el siglo XXI, o como crisis que pueden generar los desastres naturales o las catástrofes naturales. ¿Ustedes no me creen que esta reforma propulsaría una deflación buena? Hay datos históricos que avalan esto que estoy planteando, que también plantea toda la escuela austríaca que se interesa en los asuntos monetarios. Caso de Estados Unidos, entre 1870 y 1913, la tasa del crecimiento del PBI creció al 4% promedio anual, ¿ok? Y aumentó 426% la generación de riqueza punta a punta, mientras que la inflación tuvo una deflación promedio anual de menos 0,6. O sea, se creció al 4 con una deflación de entre menos 0,5 y menos 1 anual. ¿Se dan cuenta que las inflaciones con caja de conversión, con patrón oro o con dinero proveído en libertad, sacando a la casta política de la provisión de dinero, son buenas? Las que son malas son las deflaciones que generan la casta política, emitiendo dinero fiat, sin respaldo, de curso legal y obligatorio, con prestamista de última instancia, con encaje fraccionario, creando crédito artificial sin respaldo ninguno de ahorro. A ver, y ustedes me dicen, ¿patrón oro? Sí, patrón oro. Acá tenemos la producción de oro, los países que lo producen.
históricamente, año tras año, década tras década, la producción de oro crece en torno al 3% anual, entre el 2 y el 3% anual. Entonces, si asumimos que alrededor de entre un 1 y un 1,5% de la producción de oro iría a fines industriales, quedaría la otra mitad destinada a sistema monetario, con lo cual crecería el dinero al 1,5, el oro anual, que con los crecimientos de productividad y la tecnología que hoy teníamos, permitiría que el mundo creciera al 3, con una deflación sostenida en torno al -1, -1,5, 2. Entonces, señores, la vuelta al patrón oro que propulsa la escuela austríaca para que el dinero sea proveído en libertad y para sacarle el dinero a la casta política y que nos dejen de esquilmar con el dinero, es posible. Lo que pasa es que la casta política no lo quiere hacer. Ahora bien, podemos tener la sospecha que los argentinos elegiríamos espontáneamente a través de un proceso de acción humana el dólar. ¿Por qué? Porque al igual que en todos lados, el Estado, nosotros los argentinos, nos despojó del dinero que habíamos elegido espontáneamente. Eso está claro. Pero a diferencia de otros lados, no aceptamos resignadamente la moneda que nos impone el BCRA. ¿Por qué? Porque el BCRA es un bandido enormemente mucho más grande que el Banco Central de todos los otros países. Entonces esto hace que Argentina tenga la demanda de dinero más débil de todo el mundo. El peso jamás va a ser utilizado como reserva de valor, como vehículo de ahorro, no tiene vuelta atrás. La Argentina no es bimonetaria, es mentira eso. Es bimonetaria vía la violencia, vía la coacción del Estado, vía la ley. El curso legal y forzoso hace que seamos bimonetarios. Y eso lo hacen porque nos cobran impuesto inflacionario y nos saquean vía la devaluación. Pero sin coacción estatal, Argentina probablemente no tendría peso y probablemente tendría una única y sola moneda. Yo creo que elegiríamos el dólar estadounidense. Pero hay que tener claro que esta bimonetariedad impuesta trae ineficiencia económica. Cada vez que nosotros pensemos en el futuro, pensemos en nuestro consumo futuro, pensemos en nuestro nivel de vida futuro y en nuestra prosperidad a futuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar. ¿Y en qué vamos a ahorrar? Vamos a ahorrar en dólares. Va a caer la demanda de dinero en pesos, va a generarse un exceso de demanda en el mercado cambiario, va a saltar el dólar y después se va a acelerar la inflación. A ver, ¿cómo instauramos la reforma austríaca que le he presentado en Argentina? Y acá avanzo los últimos 6 minutos que me quedan. Punto inicial. Se anula el curso legal y forzoso para facilitar nuevos contratos. Después, se privatiza todo el sistema bancario y financiero viejo, separando la banca en almacén de valor y banca de inversión. Los depositantes tienen un tiempo para decidir qué van a hacer, dónde van a poner dinero, en el almacén de valor o en la banca de inversión. Obviamente, acá, esto va a ser el último momento, el último round, donde el Banco Central, para tener que subsanar desacoples, va a tener que salir a emitir sus últimos rounds de redescuento para homogeneizar activos y pasivos. Una vez separadas las dos bancas y superados estos desajustes monetarios que podrían ejercer, se elimina toda legislación y toda regulación del sistema bancario. Y la banca de inversión pasa a ser offshore. O sea, el andamiaje legal detrás de la banca de inversión, que es la que toma préstamo y da crédito, es extranjero. No se horroricen, señores. La casta política es lo que hace cuando quiere conseguir plata. Cuando emite bonos para financiar déficit fiscal y gasto público, la legislación no es argentina. No son bobos. Ellos ponen legislación Nueva York,
legislación Londres, legislación Tokio, para que le den la platita a ellos. No ponen tribunales, hago un chiste, de Comodoro Pi, cuando quieren conseguir plata. Entonces, tercera etapa, junto a la desregulación del sistema bancario y financiero, se lanza un sistema de competencia de moneda, donde se va a poder comerciar, ahorrar en lo que la gente quiera. ¿Ok? Esto puede llevar a una dolarización espontánea, que va a llevar su tiempo. Y ahí se dispara la etapa 4. Se liquidan los activos y los pasivos del Banco Central. La base monetaria, los pesitos, el que quiera dolarizarse va contra las reservas. Las LELIQ, los pases, contra los créditos que el Banco Central tiene contra el Tesoro. Ahora, quinta etapa, y esta es la más importante. Toda esta reforma bancaria se tiene que hacer con una reforma del Estado y una reforma política, donde Argentina vaya, a mi juicio, de la República a la Confederación para achicar el Estado Nacional a su mínima expresión y permitir que las provincias y los gobernadores tengan poder y compitan entre sí. Cada uno va a poder decidir su sistema monetario, cada uno va a poder elegir sus impuestos al comercio exterior. ¿Para qué? Porque mediante la competencia entre ellos, ninguno se va a poder, hablando mal y pronto, zarpar, ni con los tributos, ni destruyendo el sistema monetario proveído en libertad. O sea, el gobernador que le mete la mano, el gobernador que pierde. La empresa, los inversores, los ciudadanos se mudan o hacen negocios en la empresa vecina en el cual no le metan la mano. Y la coordinación entre 24 es imposible. Por eso es trascendental la reforma hacia la confederación. Esto va a traer una masa de monetización espontánea. Argentina es el país que tiene más dólares en todo el mundo después de Estados Unidos. Va a haber un aumento de dólares, de ahorro, de crédito, que con estas reformas va a apuntalar la inversión, la acumulación de capital, el crecimiento como nunca antes en la historia de Argentina. Y ahora, para terminar, antes que la gente diga estas cosas, porque la casta política va a saltar con esto, voy a rebatir en 2 minutos las mentiras que pueden llegar a decir los políticos, los monetaristas, los keynesianos, pero sobre todo los políticos y sus cortesanos en cuanto a esta reforma austríaca para Argentina. No es cierto que los bancos van a perder su principal negocio y fuente de ingresos. Lo único que pierden es la posibilidad de crear dinero y crédito de la nada misma, sin respaldo ninguno, y en consecuencia deja de haber booms artificiales y recesiones. No es cierto que va a disminuir el crédito y va a subir la tasa de interés. Esto es muy sencillo. Los 4 componentes que forman parte de la tasa de interés, que es la tasa de preferencia social intertemporal, la principal componente, no tiene nada que ver ni con el sistema monetario, ni tiene nada que ver con el sistema de encaje fraccionario. Es más, la segunda componente, que es la inflación y la deflación esperada, va a bajar, o sea, baja la tasa de interés. El tercer componente es el riesgo del negocio. No tiene nada que ver con lo monetario. Y el cuarto componente no tiene nada que ver con lo monetario tampoco, porque es el componente del beneficio empresarial. Clave entender, señores, inventando dinero de la nada, inventando crédito de la nada, no hay más inversión, porque la inversión nunca puede terminar de ser mayor que el ahorro de verdad que hay en una economía. Si en una economía no hay ahorro, como pasa en Argentina hoy en día, no va a haber inversión. ¿Por qué? Porque la inversión se paga con ahorro. Entonces, si no hay ahorro, no puede haber inversión. Y el ahorro que inventan de la nada, dándole a la maquinita o inventando crédito, después se ajusta a la realidad, haciendo que quiebren todas las empresas que invirtieron con ese ahorro no genuino. ¿Se entiende? Con el encaje del 100% no desaparece el crédito. No. Hay crédito. Crédito de verdad, respaldado con ahorro. Y como esta reforma impulsa el ahorro, va a haber mucho más crédito.
con el encaje del 100% se evitan los auges artificiales y las recesiones. Es más, la inversión que va a haber es proporcionada, correcta, no es ficticia, se financia solamente los proyectos de verdad rentables. Entonces, como son de verdad rentables, no van a quebrar después y no van a generar crisis de deflación. ¿Ok? El encaje del 100% bloquea los malos proyectos, los inventados de la nada, los que son rentables porque se descontaban una tasa de interés inexistente. Y por último, no es cierto que la cantidad de dinero con esta reforma, sin políticos inventándola de la nada, no va a crecer al ritmo que la cantidad, que la economía necesita que crezca. ¿Por qué? Porque no hay cantidad óptima de dinero. No hay ni cantidad de dinero bueno, ni cantidad de dinero mala. El sistema se ajusta a cualquier cantidad de dinero. Lo que sí tenemos en claro, que hoy en día tenemos burócratas socialistas en una institución socialista que von Mises demostró que la imposibilidad del cálculo económico es imposible en el socialismo y que lleva el camino de la servidumbre de Hayek, o sea, a más y más socialismo con peores resultados. Esto es lo que tenemos hoy en día con bancos centrales. Y, señores, esta reforma, con más reformas estructurales como planteé, achica el Estado, desaparece el ahorro, desaparece el déficit, entonces desaparece el desahorro, impulsa el ahorro y disminuye la verdadera grieta social. Va a pasar a haber mucha menos gente que vive de los medios políticos, o sea, los que no generan riquezas, sino que viven parasitariamente de los impuestos inflacionarios, el impuesto devaluatorio, y va a haber más gente que viva de los medios políticos, o sea, generando valor en el libre mercado, propiciando de medios y soluciones a su prójimo para que pueda correr detrás de sus propios fines individuales, que no son otros que sobrevivir, vivir, desarrollarse y prosperar. Los verdaderos motores de la civilización, que no son otros motores que los que propulsa la acción humana. La acción humana, el gran motor del desarrollo humano y de la civilización, como nos enseñó el maestro von Mises, así como el socialismo, como nos enseña el profesor Jesús Huerta de Soto, es un gran descivilizador, un gran destructor de prosperidad para los hombres y las mujeres y todos los seres humanos que habitan este globo terráqueo. Muchas gracias. No, Diego, muchísimas gracias a vos por el enorme esfuerzo de hacer un compendio de una charla que normalmente te lleva 1 hora y media en el tiempo asignado. Realmente, por lejos, el economista con una solidez filosófica tan profunda a mí, nunca me deja de llamar la atención eso. Y bueno, agradecerte el tiempo y el esfuerzo, Diego, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Esperemos poder hacerlo, que la casta política soviética nos deje hacerlo el próximo año presencial, ¿no? Así es. Seguramente que va a ser así, de la mano de la gente de la Universidad Siglo XXI, que con la mejor predisposición nos está dando una mano para esto, Diego. Muchísimas gracias. Queremos recordarles a todos que a las 21:10 empieza el próximo panel hacia una praxis política liberal, con la presencia del doctor Ricardo López Murphy, la doctora Ingrid Zetter y el licenciado Gustavo Lazzari. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, Diego, muy Muchas amable. gracias.